que sería como una especie de policía interna dentro de las corporaciones policíacas. Quiero saludar esta mañana a dos buenos amigos, los licenciados Edgardo Flores Campbell, quien es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California. Estimado Edgardo, muy buenos días. Y el licenciado Francisco Castro Trenti, presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa. Estimado Francisco, muy buenos días. Edgardo, ¿cómo están? Antes que nada, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, Martín, buenos días, Edgardo, Martín, y a todo tu auditorio. Al licenciado Castro Trenti, un gran saludo a ti y al auditorio. Muchas gracias a ambos por aceptar conversar de manera tripartita esta mañana. A ver, empecemos contigo, Edgardo, porque esta iniciativa de Coparmex, Baja California, es interesante, órganos de control, que de repente tal vez para quienes somos legos en materia de seguridad pública, de la estructura organizacional, podría resultar redundante a algunas entidades que ya entiendo existen dentro de las corporaciones policíacas. ¿Qué pasó? Se nos fue. ¿Ahí estás, Edgardo? Aquí estoy. Ahí estás, es que te fuiste a negar. Ahí estás. Creo que ya existen unos órganos de control dentro de las corporaciones policíacas. ¿Estaríamos hablando de unos nuevos organismos o cuál es la propuesta? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, en principio me parece sumamente interesante. Celebro que el sector empresarial como Coparmex y en el caso de Tijuana específicamente de Elisa Ibáñez tengan este tipo de iniciativas. Mira, nosotros siempre lo hemos dicho desde el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, ahora en el Consejo Estatal de Seguridad, nunca, así se lo ha expresado la gobernadora, la fiscal, al secretario Laureano, nunca haremos críticas sin propuesta. Y en esta ocasión vale la pena tomar el punto porque los factores de corruptibilidad y la penetración de las actividades criminales con el sentido de cooptación de subsumir o controlar las instituciones de seguridad, pues solo es a través de someter a los mandos medios superiores. Y en ese sentido, me parece sumamente importante que toda instancia que se jacte de atender un orden democrático debe tener contrapesos serios, no simulaciones. Y aquí hay un aspecto muy interesante en la propuesta que hace Coparmex. Primero, nosotros complementaríamos la propuesta y la hemos venido impulsando desde el Comité Ciudadano. En principio, que existe un área con autonomía de gestión técnica, funcional y operativa en materia de supervisión, inspección y vigilancia de las corporaciones de seguridad pública en el Estado, en los municipios y en el Estado. En principio, el titular que sea validado con evaluaciones de control de confianza. En segundo, que tenga una autonomía expresa en la ley, independencia, y esto que radica mucho en la forma de erigirse, y esto es a través de los cabildos, a través de un proceso de selección y eventualmente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, ¿no? Que rindan un informe anual sobre las investigaciones y resoluciones en materia de sanción en el régimen disciplinario policial, porque tenemos otro tema. No es lo mismo el régimen disciplinario policial que el régimen de responsabilidades administrativas. Y esto lo quiero acentuar muy bien porque los síndicos tienen las atribuciones y algunos se exceden no solo en la celeridad de los casos, sino en la omisión de la dilación de la resolución de los casos. No hay un tiempo perentorio, digamos, prudente establecido. Una investigación puede durar todo el tiempo, pero aquí hay una agravante más delicada. Cuando tienes un síndico o síndica que reinstala policías, aun que no son aprobados en evaluaciones de control de confianza, digamos, no son aptos, y se acredita que están al servicio del crimen, pues es una cuestión sumamente delicada. Claro, que todo indica que fue el caso de Tecate, el caso reciente, muy polémico de la ciudad de Tecate, ¿no? Es correcto. Ahora, si me permite... no solo eso, termino el planteamiento. Cuando la anteposición de la lógica del interés político electoral, o tienes un síndico o síndica con aspiraciones, pues ya se le dio el traste a todo el sentido de la función de contrapeso, de fiscalización, de inspección, de supervisión, de vigilancia. Totalmente de acuerdo. En materia de seguridad es sumamente delicado. Lo dejo mi comentario sobre la mesa y para mayor reflexión. En vez de estar pensando en temas de supervisión de los medios de comunicación en el argumento de defensa de las audiencias, pues mejor supervisemos al buen comportamiento de nuestras corporaciones policiales. Empecemos por ahí. De la ciudadanía. Empecemos por los de casa. Ahora,
Contigo, Francisco Castrati es presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, y en tu larga trayectoria, en tu expertise, muy importante, Francisco, pues tú fuiste director de la Policía Municipal de Tijuana. Y yo te preguntaría, ¿cuál es tu percepción respecto de este planteamiento que hacen los empresarios digamos, haciendo uso de esa experiencia, de ese lidiar que te tocó con una tropa de repente poco capacitada, de repente poco disciplinada? ¿Cuál es tu pensar al respecto? Bueno, mira, efectivamente, como dices, me tocó dirigir la policía de Tijuana, pero no solamente ahí, sino también en Rosarito y en Tecate en periodos de tiempo diferentes. En aquel tiempo en Tijuana, 2006, no había una comisión de desarrollo policial, había una dirección de asuntos internos que la titulaba la dirección de seguridad, y bueno, apenas se iban comenzando a descubrir y a diseñar algunos métodos de control sobre el comportamiento policial. Entonces era ciertamente difícil, porque hay que reconocer que había compromisos hacia el interior, compromisos con políticos, compromisos de otra naturaleza y sobre todo de índole económica, que no permitían avanzar mucho en aplicar sanciones de suspensión o inclusive de remoción. Ya un poco más adelante, 7 años después, cuando en el 2013 me toca dirigir la policía de Rosarito, y al igual que en Tecate en el 19, existía la figura de la Comisión de Desarrollo Policial, o la de Honor y Justicia, que era la encargada de sancionar precisamente los actos indebidos de los policías en cuanto a corrupción, en cuanto a abuso de autoridad, en cuanto, etcétera, diversas razones. Entonces sí intervenían las sindicaturas, y las sindicaturas eran ciertamente complacientes, porque integraban al expediente, y ciertamente integrado el expediente ya lo pasaban a resolución a esa comisión. En el caso mío me tocó sí sancionar con suspensiones y con remociones de algunos policías en ambos municipios de Rosarito y Tecate, pero sí, en efecto, como bien lo dice Edgardo, cuando las sindicaturas traen aspiraciones políticas y cuando traen compromisos de otra índole, cuando están más sometidas al deseo del titular de la alcaldía, sea hombre o mujer entonces los procedimientos ciertamente no avanzan y hay actuaciones de sindicatura indebidas. Entonces, para mí la propuesta de Coparmex me parece muy interesante. Sin embargo, hay que reconocer que ahorita tenemos esas estructuras que están lo suficientemente integradas para poder emitir sanciones drásticas inclusive, y no necesariamente tardarse el sueño de los justos, sino tienen posibilidad de hacer esto de manera ejecutiva, sumaria y en conclusión rápida. Lo que habría que pensar sería, se mejoran los métodos y se establecen las reglas claras del juego, las reglas claras de operación y de funcionabilidad y de sanción inclusive, o si de plano no funcionan, habría que separar la relación sindicatura, Comisión de Desarrollo Policial. Y si al fin de cuentas esto tampoco funcionara, habría entonces sí que pensar de origen en una nueva estructura que estuviera encargada de la supervisión y de la imposición de sanciones en estas áreas. Entonces, sí es una propuesta interesante, hay que revisar lo que se tiene, hay que darle la celeridad debida en esto, debe de funcionar con sano juicio, buen criterio y en estricto apego a la legalidad y a la justicia, y no por compromisos políticos y mucho menos económicos de ninguna índole, porque en ambos casos se presenta la corrupción y esta hay que desterrarla de plano. Entonces me queda claro, Edgardo, que esta iniciativa estaría muy encaminada a pedir al Congreso que le dé fuerza a un nuevo organismo de control interno de las corporaciones policíacas, fuerza y uñas para proceder a sancionar de manera autónoma, ajena a intereses político-partidistas o de otro tipo, ¿no? La aplicación de normas. No, yo creo como licenciado Francisco, quien le precede su experiencia práctica, su capacidad técnica y su preparación académica, sin duda, muy acertado lo que comenta. Ya existen las estructuras, ha habido una madurez y una evolución en la institucionalización de los esquemas de control y fiscalización, en el lado americano conocemos como internal affairs, ¿no? Cada agencia o institución policial tiene su componente de asuntos internos en
y así lo he platicado también con Coparmex, de que emanen las propuestas de los comités ciudadanos de seguridad pública. Mira, yo estoy convencido que en la medida en que ciudadanices como autoridad lo mayor posible, es decir, tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea estrictamente necesario, legitima la actuación de la institución policial. Esto permite combatir la erosión que hay en la confianza ciudadana y reposicionar el uniforme y dignificar un poco la labor también de los policías, porque no solamente funcionan estas instancias para investigar, y voy a hacer un paréntesis, investigar a un policía no es sinónimo de fregarlo, Martín, es clarificar una brecha entre la verdad jurídica y la verdad histórica, donde a veces termina siendo más en su favor una investigación bien desarrollada. También defiende los derechos de los policías un área de estas, ¿no? Porque también sufren de abusos y excesos de sus superiores, desde el equipamiento, ¿quieres patrulla o quieres moto? ¿Quieres pistola escuadra o quieres revólver? ¿Quieres estar en el crucero de las 5 y 10 o quieres la garita internacional? Al final, todo es monetizado en una institución policial si no tienes robustos controles de supervisión. Nuestra propuesta es que los comités ciudadanos de seguridad pública en los municipios tengan su lugar, y así lo establece la norma actualmente. No están en Rosarito como parte de la Comisión de Honor y Justicia que bien mencionaba el licenciado Castrotreti, no están presentes en Tijuana tampoco, ni es como por invitación, lo establece el reglamento municipal. Pero hay un desdén que ya hemos platicado pues va a estar muy difícil de Tijuana, entonces, a los consejeros ciudadanos que son pues Club Rotario, Minarete, Madrugadores, sí, el Grupo 21. Va a estar muy difícil entonces, Edgardo. La sociedad civil construida, organizada, que puede aportar y está activa. Va a estar muy difícil, amigo. Yo lo que veo aquí, Francisco, es que va a estar muy difícil. Es una buena propuesta, sin duda de dudas, para darle certidumbre a los procedimientos internos disciplinarios. Va a estar difícil que el oficialismo ceda, ¿no? Facultades que se apliquen, como dice Edgardo, que ya están incluso en blanco y negro en la ley. Pero todo esto, quisiera remitirme a eso, avanzando en el tema, Francisco, obedece a la coyuntura en que es arrestado el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil. ¿Qué diagnóstico podrías compartirnos de este momento en particular, de ese arresto en particular? ¿Qué lectura le das? ¿Qué visualizas tú respecto del tema? Pues mira, yo lo que veo es precisamente que los problemas enormes que tiene la gobernadora Marina del Pilar en relación con los audios que se han difundido, el contenido de los audios, las reacciones, las respuestas de ella, se ha generado no solamente una cortina de humo, se ha generado una bola de fuego o diversos fuegos en diversas áreas que están buscando una forma desesperada de corregirlos. En el caso de Pedro Ariel Mendívil, que fue fiscal y que fue director de seguridad en Mexicali, es evidente que, al igual que en el caso de Ernesto Rufo, se ha aplicado una justicia selectiva, porque lo primero que llama la atención es si es una carpeta de investigación que inició hace 3 años, justamente hasta hace unos días se obsequia la orden de aprehensión, pero particularmente algo llama la atención en cuanto a esto, que es la hora en que fue otorgada, a las 7 de la mañana con 10 minutos. Exacto. Jamás en la historia de la entonces Procuraduría o de la Fiscalía se había solicitado órdenes de aprehensión que fueran concedidas con tal celeridad y sobre todo a horas inusuales, porque incluso no son horas hábiles. Y menos en una carpeta, en este caso, donde hay 8 o 9 involucrados, donde quienes tienen la experiencia jurisdiccional en esto, tanto desde la Fiscalía como hacia el interior de los juzgados y los propios litigantes, saben que otorgar una orden de aprehensión de esta magnitud debe llevarse cuando menos 100 hojas, que es el análisis de todos los elementos de prueba que hay al interior de la carpeta, etcétera. Y esto lleva bastante tiempo. Supongamos que se tomaron el tiempo para preparar la orden de aprehensión, pero el balazo en el pie es cuando la dictan o le expiden a esa hora, 7 de la mañana. Entonces esto se trata de justicia selectiva. No pasemos por alto la forma en como también es exhibida. Cuando se ha hecho público una diligencia de cateo o una orden de aprehensión con esta
con esta exhibición que atenta contra los elementales derechos de mano de la persona capturada. Sacarlo al exterior de su casa, mostrarlo como trofeo de casa, al igual que se mostró a Ernesto Rufo al ingresar a la Fiscalía de la República con la mano en la cabeza, agachado para vean que aquí está el control del Estado. Eso atenta contra los derechos humanos, eso atenta contra el debido proceso y eso es absolutamente vejatorio contra las personas. Entonces, esto nos da cuenta de que hay un Estado autoritario. Es correcto. Nos queda un minutito para cerrar el bloque. Edgardo, ¿cuál es tu lectura respecto del caso Pedro Ariel Mendívil? Mira, yo tengo que ser yo me ciño a la emisión de pronunciamientos o comentarios estrictamente en materia de seguridad. He procurado no abarcar agendas de orden político, pero cuando ves que hay componentes en acciones de seguridad que tienen cierto tinte, por más mínimo que sea político, pues sí me parece reprobable. Y en ese sentido sí tengo que decirte, me parece en el caso de Rufo y también de este señor Pedro, una falta de gradualidad y proporcionalidad un exceso, digamos, de exhibicionismo innecesario. Un señor de 74 años con bastón que anda caminando, desayunando ya con sus cuates de adultos mayores, independientemente de la trascendencia y el papel que representa para los baja californianos Rufo, ¿no? Sabemos que todavía entra a restaurantes y le aplauden, ¿no? Querido. Y independientemente de eso y de los sentimientos que ello genera por lo que veo, ¿no? En términos institucionales me parece sin duda, como bien lo dice el licenciado Castro Trenti, lo está argumentando Gómez Montt y Juan Marcos Gutiérrez, pues hay un exceso, se trastoca la dignidad de la persona. Me parece sumamente irresponsable someterlo, agarrarle la cabeza. Lo que vimos en imágenes, eso es cuando un protocolo, el aparato sí, fue muy 5 unidades Rhinos y con armas largas, el traslado a Ensenada, sabemos que es innecesario, sabemos que muy notorio. Oye, y respecto del caso Pedro Ariel, específicamente en 10 segundos. Diría que ahí yo desconozco incluso las imputaciones que se tienen o la carpeta, no más allá de lo que comenta la autoridad, pero sin duda que sirva la experiencia institucional para precisamente reforzar los controles internos, independientemente de cualquier cosa. Que también tuvo su gran viso ahí de exhibirlo, ¿no? Como dice Francisco Castro Trenti, exhibir al detenido en una demostración de fuerza, pues sí, innecesaria, creo yo también. Bueno, les agradezco mucho a ambos. Que son Francisco, casos muy distintos, ¿no? Gracias, Francisco. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Y gracias, mi querido Edgardo. Gracias, igualmente. Un fuerte abrazo. Gracias a ambos Buen día, por un abrazo. conversar esta mañana con nosotros. Gracias. 8:24, volvemos con más.